Vamos a leer primero de Samuel, capítulo 20, versículos del 1 al 42, y pues vámonos de 4 en 4 hasta terminar. Primero de Samuel 20, del 1 al 42. Amén. De 4 en 4. Entonces David huyó de Nayot en Rama, vino ante Jonatán y le dijo: ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad y cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Y él le respondió: De ninguna manera no morirás. Mi padre no hace ninguna cosa grande o pequeña sin revelármela. ¿Por qué? ¿Por qué, pues, me ha de ocultar esto mi padre? No será así. Pero David volvió a jurar y dijo: Tu padre sabe bien que he hallado gracia ante tus ojos, y ha dicho: que no lo sepa Jonatán para que no se entristezca. Pero ciertamente vive el Señor y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Lo que tú digas haré por ti, dijo Jonatán a David. Y David respondió a Jonatán: He aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer. Mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás: me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Si él dijere: bien está, entonces tendrá paz tu siervo, mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Respondió Jonatán: nunca te suceda tal cosa, porque si yo me entero que mi padre ha decidido que el mal caiga sobre ti, no te lo avisaría yo. David respondió a Jonatán: ¿quién me avisará si tu padre te responde ásperamente? Ven, salgamos al campo, dijo Jonatán a David, y ambos salieron al campo. Entonces Jonatán dijo a David: el Señor Dios de Israel sea testigo cuando yo haya hablado con mi padre como a esta hora mañana, o al tercer día, si hay buen ánimo para con David, no habré de enviar a ti para hacértelo saber. Amén. Si mi padre quiere hacerte mal, que así haga el Señor a Jonatán, y aún le añada si no te lo hago saber. Y te envío para que vayas en paz y que el Señor sea contigo, como ha sido con mi padre. Y si todavía vivo, no me molestarás la misericordia del Señor para que no me mate, ni quitarás tu misericordia de mi casa para siempre, ni aun cuando el Señor haya quitado de la superficie de la tierra a cada uno de los enemigos de David. Jonatán, pues, hizo un pacto con la casa de David, diciendo: el Señor lo demande de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez a causa de su amor por él, pues lo amaba como a sí mismo. Entonces Jonatán le dijo: mañana es luna nueva y serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Cuando hayas estado ausente 3 días, descenderás a prisa y vendrás al lugar donde te escondiste el día de aquel suceso, y permanecerás junto a la piedra de Sel. Yo tiraré 3 flechas hacia un lado, como tirando al blanco. Entonces enviaré al muchacho diciendo: ve, busca las flechas. Si digo claramente al muchacho: mira, las flechas están más acá de ti, tómalas. Entonces ven, porque hay seguridad para ti y no habrá mal, vive el Señor. Pero si digo al joven: mira, las flechas están más allá de ti, vete, porque el Señor quiere que te vayas. En cuanto al acuerdo del cual tú y yo hemos hablado, que el Señor esté entre nosotros dos para siempre. Se escondió pues David en el campo. Cuando llegó la luna nueva, el rey se sentó a comer,
El rey se sentó a su asiento, más de costumbre, en el asiento junto a la pared. Jonatán se levantó y Abner se sentó al lado de Saúl, pero el lugar de David estaba vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada porque se decía, le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no está purificado. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío, y Saúl dijo a Jonatán su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaías hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que prefieres al hijo de Isaí para tu propia vergüenza y para vergüenza de la desnudez de tu madre? Pues mientras vivas sobre la tierra el hijo de Isaí, ni tú ni tu reino serán establecidos. Ahora pues, manda a traérmelo, porque ciertamente ha de morir. Pero Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó la lanza para matarlo. Así Jonatán supo que su padre estaba decidido, que su padre había decidido matar a David. Amén. Jonatán. Jonatán se levantó de la mesa ardiendo en ira y no comió pan el segundo día de la luna nueva, pues estaba entristecido por David, porque su padre le había afrentado. A la mañana siguiente, Jonatán salió al campo para reunirse con David, y un muchacho pequeño iba con él. Y dijo al muchacho, corre, busca ahora las flechas que voy a tirar, y mientras el muchacho corría, tiró una flecha más allá de él. Cuando el muchacho llegó a la flecha que Jonatán había tirado, Jonatán le gritó al muchacho, no está la flecha más allá de ti. Y Jonatán llamó al muchacho, corre, date prisa, no te detengas. Y el muchacho de Jonatán recogió la flecha y volvió a su señor. Pero el muchacho no sospechaba nada, solo Jonatán y David sabían del asunto. Entonces Jonatán dio sus armas al muchacho y le dijo, vete y llévalas a la ciudad. Cuando el muchacho se fue, David se levantó del lado del sur y cayendo rostro en tierra se postró 3 veces y se besaban el uno al otro y lloraban juntos. Pero David lloró más. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, ya que nos hemos jurado el uno al otro en el nombre del Señor, diciendo, el Señor está entre tú y yo, y entre mi descendencia y tu descendencia para siempre. David se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Amén. Y el mensaje para hoy se titula Amistad con Dios. Amistad viene del latín amicitas, por amicitia, que es amistad. Y según el diccionario es afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. Un amigo es una persona a quien conocemos bien y con quien pasamos tiempo. En la Biblia hay diversas palabras traducidas como amistad o amigo. En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son flexibles, teniendo una gama más amplia de significados. En la Biblia, la amistad con Dios no es meramente emocional, implica confianza, obediencia, comunión constante, revelación de su voluntad, participación en su propósito. Y vamos a revisar la Biblia para ver diversos casos de amistad con Dios. Primero que vamos a ver es la intimidad de Enoc, Génesis 5, 18 al 24. Génesis. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió.
Vivió Enoc 65 años e engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Y Enoc realmente, deberíamos decir Hanok, significa dedicado, iniciado, consagrado. El nombre proviene de la raíz Hanak, dedicar, consagrar. Es decir, un ritual y compromiso de dedicar a una deidad o propósito especial. También puede ser entrenar, discipular, instruir ampliamente de conformidad con las reglas apropiadas de comportamiento y conducta que incluirían enseñar tanto principios como un ritual santo. Y es la palabra que se utiliza en Proverbios 22:6. Instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Amén. Pero pues los papás, no, pues que los enseñen en la escuela. La escuela está hecha para que tengan conocimientos, no educación. Y habría que preguntarse si el nombre de Enoc es porque Jared lo había dedicado al Todopoderoso. La Biblia no lo dice. Lo que sí puedes hacer tú es dedicar a tu recién nacido y a aquellos que aún no son capaces de discernir entre lo que es bueno o malo moralmente. Isaías 7:16. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra cuyos dos reyes tú temes. Entonces la Biblia indica que hay una edad en la que el niño ya es capaz de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo moralmente. Antes de eso no se le inculpa de pecado. Quien es responsable de las malas acciones antes de eso son los padres. Y la Biblia dice que Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. Esta frase expresa una relación íntima y constante con Dios. La Biblia dice que mucho antes de Elías, él fue recibido en la presencia de Dios sin que viera la muerte. Y si queremos saber por qué, hay que leer Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe es que Enoc no experimentó la muerte. En Judas 14:16 vamos a encontrar una profecía atribuida a Enoc. De estos también profetizó Enoc en la séptima generación desde Adán, diciendo: El Señor vino con muchos millares de sus santos, para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras e impiedad, que han hecho impíamente, y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Estos son murmuradores, criticones, que andan tras sus propias pasiones. Hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Amén. Y si lo buscas en la Biblia no vas a encontrar esa profecía. Hay citas en la Biblia que si uno las busca, no las encuentra. ¿Dónde dijo Jesús que era más bienaventurado dar que recibir? Pues por más que lo busques no lo vas a encontrar, pero sin embargo, en la Biblia dice que lo dijo. Y estas partes de Enoc, realmente lo que vemos de Enoc es muy corto, es porque para la época del primer siglo, recuerda que Judas era hermano de Jesús, ya había un libro conocido como Enoc. Y en este libro había mucha historia que los judíos habían asimilado. Entonces, probablemente, en este libro es donde venía esta profecía atribuida a Enoc, a fin de confirmar el castigo pendiente y seguro de los falsos maestros. Y hace hincapié en que estos impostores
siempre están hablando mal y en contra de los designios establecidos por Dios, descontentos por tener que someterse a la autoridad divina. ¿Te cuesta trabajo obedecer a Dios? Hoy como ayer, abundan esos falsos maestros que enseñan herejías destructivas. Dios trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. Personas orgullosas y arrogantes que hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. Eso lo escribió Pedro en su segunda epístola. ¿En segunda qué? No, ya es lo que leí. Ok. Y recuerda lo dicho a la iglesia de la Odisea. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Eso viene en Apocalipsis 3, 19 al 20. Y generalmente utilizamos el yo estoy a la puerta y llamo para invitar a los no creyentes a recibir a Jesús. Pero en Apocalipsis está dedicado a una iglesia. Y le dice, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Arrepiéntete de tu desobediencia. Arrepiéntete de tu impuntualidad. Arrepiéntete de obedecer a tu manera a Dios. Porque si medio obedeces, no estás obedeciendo. Cuando haces la voluntad de Dios, tienes intimidad con Él. Otro punto que vamos a ver es la amistad de Abraham. Segundo de Crónicas 27. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Amén. Y la palabra que utiliza para amigo proviene de Ahav. Y Ahav significa amor, tener un afecto basado en una relación cercana, a veces en comparación con otras personas con menos cercanía. Esta relación puede ser familiar, romance o simple atracción. Y cuando leíamos de que Jonatán amaba a David, todos los que no entienden la Biblia quieren ponerle ahí un toque LGTB, XY, Z, 45, 23 y todo lo que se les ocurra, porque no entienden lo que dice. Utiliza esta palabra Ahav, que es la misma palabra que se utiliza para llamarás a tu prójimo como a ti mismo. La amistad bíblica está fundamentada en amor electivo y de pacto. Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. Amén. Amén. Y en la frase Abraham, mi amigo, el término subyacente implica amado, que es el principio de Ahav. La amistad divina está ligada a la elección, la fidelidad y la promesa. ¿Por qué Abraham recibió el título de amigo, de amado de Dios? Busquen Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Abraham creyó a Dios y por eso Dios lo aceptó como justo. Y fue llamado amigo de Dios. Cuando hablamos de elegir, debemos entender que quien es elegido por Dios, a su vez, elige a Dios
sobre todas las cosas. Deuteronomio 11, 26 al 28. 26, ¿no? Ujú. Miren, hoy pongo delante de ustedes una bendición y una maldición. La bendición si escuchan los mandamientos del Señor su Dios que les ordenó hoy. Y la maldición si no escuchan los mandamientos del Señor su Dios, sino que se apartan del camino que les ordenó hoy, para seguir a otros dioses que no han conocido. Deuteronomio 30, 19 al 20. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Salmo 109, 17. Amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Amén. Entonces, cada vez que se te invita a tener una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios a través de Jesucristo, y dices no, pues no quieres la bendición. Se aleja de ti y lo que te llega es la maldición. Lucas 1, 26 al 38. El sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu pariente Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. He aquí la sierva del Señor, que se haga conforme a tu palabra. Fue elegida y eligió creer y obedecer a Dios. Entonces, cuando hablamos de elegir, sí, fuiste elegido por Dios, pero tú tienes que elegir a Dios también. La fidelidad de Dios, además, es una constante. Deuteronomio 7:9. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Amén. Por 1000 generaciones, para aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Primera Tesalonicenses 5:24. Fiel es aquel que lo llama, el cual también lo hará. Entonces, la fidelidad de Dios es una constante. Y aunque no siempre le somos fieles, eso es lo que se espera de quienes hemos nacido de nuevo.
Segunda Timoteo 2:13. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. O a Él mismo. Amén. Si somos infieles, Él permanece fiel. La promesa de la salvación no se recibe por herencia, ni por cumplir con los ritos y tradiciones de una religión, o por hacer buenas obras. Solamente se recibe por la fe en Jesucristo. Gálatas 3:11-14. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Por la fe. Segunda a los Corintios 1:20-22. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él es nuestro amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Ahora bien, el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu de nuestro corazón como garantía. Amén. Efesios 2:8-9. Porque por gracias ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y ni siquiera podemos decir, yo lo hice, no, es un don de Dios. Cuando crees en Jesucristo, eres justificado y amado. Y hay otro más, el compañerismo de Moisés. Éxodo 33:11. Y el Señor acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Y aquí la palabra para amigo es rea. Puede significar compañero, prójimo, vecino. Y aparece en contextos de cercanía personal. Cuando se aplica la relación con Dios, la idea no es igualdad ontológica, sino proximidad relacional concedida por gracia. Podemos enfatizar que esto significa una comunicación directa, un acceso privilegiado, confianza y una relación de pacto. Y en Éxodo 33:11, el contexto es que el pueblo había adorado al becerro de oro, por lo que tenía una relación difícil con Dios. Pero Moisés, en una tienda que estaba fuera del campamento, llamada el tabernáculo de reunión, experimentaba una comunión muy especial con él. Cuando Moisés entraba al tabernáculo, la columna de nube cubría toda la puerta. Ahora no podemos saber, porque la Biblia no lo dice, el tamaño ni lo que había dentro de esa tienda. Pero al pueblo le recordaba que su pecado era lo que había interrumpido su relación con Dios. Ellos podían adorar a Dios guardando cierta distancia, porque él estaba fuera de la comunidad. Pero Moisés hablaba cara a cara con Dios. Y esta expresión sugiere amistad y apertura en la comunicación. Vean el Salmo 25:14. Los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto.
Y la versión NTV dice: el Señor es amigo de los que le temen. A ellos les enseña su pacto. Y el Salmo utiliza una palabra hebrea que implica confidencia y consejo cercano. La palabra es sod. Es el acto o estado de intimidad o confianza con un enfoque en la confianza, en el secreto de mantener la discreción. ¿No es como esos amigos a los que les cuentas un secreto y de repente ya todo el mundo se enteró? No, nada. Muchos han creído la mentira de que todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia dice algo diferente. Juan 1, 10 al 13. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si no has tenido un encuentro personal con Cristo, en el que decidiste reconocerle como único y suficiente salvador personal, como Dios mismo, puede ser que practiques una religión, pero no tienes una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios. No eres parte de su pueblo, mucho menos de su familia, porque la sangre del nuevo pacto no te ha limpiado de tus pecados y no tienes acceso al Todopoderoso. Y probablemente sigues depositando tu confianza en cualquier cosa antes que en Dios. Tu comunicación está rota, como lo estuvo la de Israel cuando se desvió en el desierto. Y me puedes decir que tú no adoras al becerro de oro, pero pues tienes imágenes, tienes íconos. Hay personas en las que confías más que en Dios. Hay personas a las que les das un lugar de mayor importancia que a Dios. Eso es un ídolo. Es menester que los nacidos de nuevo llevemos las buenas nuevas de salvación a todos los que son criaturas, pero no hijos. Que ejerzamos el sacerdocio que como creyentes hemos recibido. Dejar de ser omisos en cumplir con la gran comisión. Mateo 28, 18 al 20. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hechos 1, 7 al 8. Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Amén. A la Odisea le dijo: deja de ser indiferente. Deja de ser omiso en cumplir con la gran comisión. Déjate usar por el Espíritu Santo mediante tus dones, talentos y recursos para extender su reino, para edificar el cuerpo de Cristo, tu iglesia local. El rostro de Moisés resplandecía después de hablar con Dios. Éxodo 34, 34 al 35. Pero siempre que Moisés estaba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Siempre que él salía, decía a los israelitas lo que el Señor le había ordenado. Los israelitas veían que la piel del rostro de Moisés resplandecía, y Moisés volvía a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. El rostro de Moisés resplandecía después de hablar con Dios. Y esta era una señal del pueblo
de que se había restablecido el pacto. La gloria de Dios estaba presente de nuevo entre su pueblo por medio de Moisés. Pablo explica por qué Moisés cubría su rostro con un velo. Lo hacía para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que era pasajero. Esta era una forma simbólica de demostrar que el ministerio del antiguo pacto, la ley, tan glorioso como era, aún así no era tan espléndido como el ministerio del nuevo pacto. Por eso es un sinsentido judaizar, el querer volver a las sombras, cuando el nuevo pacto nos ilumina el antiguo con la luz resplandeciente de Cristo. El ministerio del Evangelio nos ha sido encargado a todos los que hemos nacido de nuevo. Según a los Corintios 5, 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, a quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo en Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. 21. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos: reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Entonces el ministerio del Evangelio nos ha sido encargado a todos los que hemos nacido de nuevo. No solo a los que la religión tradicional le ha dado en llamar clero. Todo nacido de nuevo es parte del real sacerdocio. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ajá. Amén. Real sacerdocio, pueblo adquirido, nación santa. ¿Para qué? ¿Para estar presumiendo? Para No. anunciarlas. Para anunciar las virtudes. Para cumplir con el ministerio de la reconciliación. ¿Quieres saber cuál es tu ministerio? Es el mismo para todos. El ministerio de la reconciliación. Reconciliar al mundo con Dios mediante Cristo. La amistad con Dios implica participación en su consejo redentor. Cuando tienes compañerismo con Dios, los de afuera debiesen notarlo. La conclusión la vamos a encontrar en Juan 15, 13 al 15. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ustedes de mi Padre. Amén. Amén. Amigos de Jesús. Y la palabra que utiliza el Nuevo Testamento es filos, de donde viene el amor filial. Jesús redefinió la relación con sus discípulos al decir que ya no los llamaría dulos, esclavos, siervos, criados, servidores, sino filos, amigos. La diferencia, y es clave, consiste en que un siervo obedece sin conocer el propósito, pero el amigo participa del conocimiento del plan. Esta amistad se basa en la revelación, os he dado a conocer. En su amor sacrificial, puso su vida por nosotros. Y algo bien importante, permanecer en él. Vean Juan 15, 4 al 11. Permanezcan en mí y yo en ustedes,
Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento. Y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo guardaba los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Amén. Y hay quien dice, no, es que tú dijiste que podía pedir todo lo que quisiera y me iba a ser concedido. No saques ideas de lo que no dice el texto. El texto dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí hay dos condiciones, permanecer en Cristo y que sus palabras permanezcan en uno. Y obviamente, cuando yo estoy haciendo eso, voy a pedir conforme a su voluntad, no conforme a mis caprichos. Permanecer en Él nos lleva a tener quinonía. Hay quien dice coinonía, pero el diptongo OI, poniéndolo en español, se pronuncia I, quinonía. Y esto es comunión, relación estrecha, confraternidad, compartimiento, unión, ayuda de Dios. Vean, 1 de Juan 1:3. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Esta palabra comunión es coinonía. Y lo que estaba narrando Juan era sus vivencias, una participación compartida, una vida en común y una unidad espiritual real. La amistad con Dios es producto de la iniciativa divina, fundamentada en el pacto, solo posible por la mediación de Cristo, activa gracias al Espíritu Santo y evidenciada por la obediencia. No es sentimentalismo religioso, familiaridad irreverente y mucho menos igualdad ontológica. Todo aquel que ha optado por tener una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios, tiene la capacidad de tener un compañerismo como lo tuvo Moisés y puede hablar cara a cara con Dios. Ser llamado amigo de Dios como Abraham, porque Cristo le ha justificado. La intimidad de Enoc no es una posibilidad lejana, sino una realidad diaria, porque el Espíritu Santo mora en él, le redarguye y le guía a toda verdad, por lo que la obediencia debiese ser una constante. Hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Eso dijo Salomón en Proverbios 18:24. Y para terminar te pregunto, ¿eres amigo de Dios? Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que nos revelas a través de ella, por la manera en la que podamos ser tus amigos, gracias al sacrificio vicario de Jesús. Y Señor, pedirte que seamos buenos amigos, no amigos convenencieros, que te buscamos solamente cuando tenemos una necesidad o estamos en un aprieto.
Amigos que nos gusta pasar tiempo contigo. No solamente un ratito, sino gozarnos contigo. Pasar tiempo con los que son de tu familia. Gracias por tu amor, Señor, y pedirte por aquellos que aún creen que teniendo una religión es más que suficiente. Por aquellos que creen que con cumplir una vez a la semana es más que suficiente. Pon en nosotros el querer como el hacer, como dice tu palabra, por tu buena voluntad, para que dejemos de ser omisos y cumplamos con la gran comisión. Para que nos dejemos usar en el ministerio que nos has encargado, en el ministerio de la reconciliación. Gracias por que aun cuando los ángeles quisieran hacerlo, nos lo dejaste a nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amigos y hermanos de internet, espero que goces de amistad con Dios, y si no, hoy es un buen día para que te hagas amigo de Dios, para que conozcas a Jesús como tu mejor amigo. Si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí el próximo domingo. Shalom, shalom. Estamos despedidos.